Bueno, en el mes de diciembre, a inicios del mes de diciembre, las generaciones más jóvenes, me refiero a las llamadas generaciones alfa, la generación Z y probablemente uno que otro millennial que extraña su adolescencia. Y algunos adultos también, por supuesto, estaban muy ocupados compartiendo el uno con el otro lo voy a decir y luego le explico a usted que quizá no esté familiarizado con estas cosas, su recap de Spotify. Es decir, el reporte, la recapitulación que los usuarios de Spotify, que ese Spotify es un servicio de streaming, que pues por una cuota usted pues a través de ese servicio, usted puede tener, bueno, toda la música que usted quiera, anhele y sueñe, y puede tener cualquier género, listas, en fin, puede crear sus propias listas, etc. Bueno, entonces Spotify ofreció a sus usuarios una recapitulación de su uso de ese servicio de streaming. Y la verdad es que fue un reporte muy pormenorizado, muy detallado. Las personas recibían su reporte personalizado. Esto fue lo que escuchaste durante 2025. Este fue el artista que escuchaste más, este fue el género musical que escuchaste más, y lo que, bueno, traía algunos, pues yo diría hasta cierto punto sorprendidos, fue la indicación que recibieron de Spotify acerca de su edad, el cálculo de edad de acuerdo a la música que escucharon. Y yo preguntaba a algunas jovencitas y me decían, según Spotify, yo tengo pues 30 y tantos años porque escuché tal género musical. Otros jovencitos, bueno, su reporte fue que eran viejitos porque oían cierta música. Por un tiempo, todo el mundo andaba compartiendo ahí su recap de lo que Spotify informaba fue su comportamiento en el uso de ese servicio de streaming musical. Bueno, yo me pregunto, si hubiera un servicio así, un recap, que pudiera darnos un informe pormenorizado acerca de nuestra vida en el 2025, de lo que hicimos, de lo que escuchamos, de lo que compramos, a dónde fuimos, cómo empleamos nuestro tiempo, etcétera. Me pregunto, ¿qué diría ese recap, esa recapitulación? ¿Qué diría acerca de nosotros? ¿Qué reportaría acerca de nuestra conducta durante el 2025? Y usted se preguntará, ¿qué tiene que ver el recap de Spotify o la posibilidad de que hubiera un servicio tal que nos informara acerca de cómo vivimos el 2025 con el pasaje que hemos leído? Bueno, fíjese usted que se dice que la devoción al Señor no puede ser cuantificada, no puede ser medida. Se dice que la espiritualidad es algo que no podemos medir, y cuando se intenta de alguna manera tener algunos parámetros para medir el nivel de espiritualidad de una persona, pues la gente responde con eso es legalismo. No, tú no puedes decir realmente cuán espiritual soy. Pero si bien hay algo de verdad en eso, por otro lado yo debería decir que no seamos tan prestos y tan rápidos para despedir mediciones de la espiritualidad. Bueno, hay muchas maneras quizá en la que nosotros pudiéramos tal vez medir nuestro, digámoslo así, nuestro nivel de piedad, de espiritualidad, de devoción. Pero quisiera enfocarme en una manera. La Biblia de hecho nos muestra, ¿sí?, que efectivamente hay maneras tangibles, visibles, palpables, que pueden servir como un indicador del estado espiritual de una persona. Ustedes recordarán que Jesús dijo, por ejemplo, por sus frutos los conocerán. O sea, hay una manera visible, tangible de saber cómo es una persona, si la persona realmente
es creyente o no. Pero quisiera enfocarme en algo más que Jesús dijo. Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Es cierto que las palabras son pronunciadas, sí, perdón, son habladas por medio de estos órganos que Dios nos dio, la lengua y la laringe y la boca y los labios, etcétera. Sin embargo, las palabras no se originan aquí en la boca. Las palabras surgen del corazón, y no me refiero al órgano físico que hace lup dup, ¿verdad? No, me refiero a lo que la Biblia llama el ser interior, el cual es descrito con muchas palabras. Una de estas es el corazón. Jesús dijo que es del corazón que salen todas las cosas. El corazón es como una fuente de la que brotan los pensamientos, de la que brotan las acciones, las imaginaciones, las intenciones, los deseos, etc. Y por supuesto también las palabras. Entonces, Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Hay otras versiones que dicen o describen lo que Jesús dijo de esta manera: de lo que rebosa del corazón. Usted sabe que cuando llenamos un recipiente y rebosa, pues entonces eso sale obviamente del recipiente. Bueno, de la abundancia del corazón habla la boca. Y hemos hablado de esto muchas veces, lo hemos discutido muchas veces, pero a veces pensamos nosotros que lo que se dice no tiene tanta importancia. Sobre todo cuando una persona en su enojo dice ciertas cosas. A usted y a mí nos ha pasado. Y por más que tratemos nosotros de, excusarnos, por más que tratemos nosotros de minimizar lo que hemos dicho con expresiones como: discúlpame, la verdad no sé por qué dije lo que dije, o es que, perdóname, no me hagas caso, estaba yo molesto, estaba enojado, no me hagas caso. O tal vez: ay, no sé por qué dije eso, discúlpame, no, ese no soy yo no soy así, perdóname, no sé por qué lo dije, no quise decirlo. Bueno, probablemente no quiso usted decirlo, no tenía la intención. El problema es que en su enojo perdió, decimos, los estribos, perdió el control. Mientras que usted estaba en pleno control de, pues, sus emociones y también de su cuerpo, mientras que usted tenía esa facultad de controlar los músculos no solo la lengua, sino de su boca, pues usted podía guardarse ciertas palabras. O sea, ve una persona en la iglesia y piensa, ¿verdad? Pero no lo dice porque está en control. Dice usted cosas como: qué feo vestido, ¿no? Pero usted controla su boca y ahí las palabras se topan con los dientes, con los labios y regresan. Pero cuando uno está molesto, pierde el control, entonces dice lo que realmente piensa. Y por más que nosotros tratemos de minimizar el asunto, por más que nosotros digamos: discúlpame, yo no quise decir eso, no sé por qué lo dije, yo no soy así, perdóname, no, yo estaba enojado, no me hagas caso. No, al contrario. Esa persona ha dicho finalmente lo que piensa, lo que ha pensado todo el tiempo. Nada más que cuando tiene el control puede guardárselo, puede conservarlo aquí adentro, ¿sí? Por eso es que dicen que los niños y los borrachos y los leggings siempre dicen la verdad. Siempre. O sea, es el tío, está borracho, no le hagan caso. No, hazle caso, ¿verdad? Hazle caso. No, es un niño, no le hagas caso. No, el niño viene y te dice: qué feo estás. O sea, el niño viene y te dice las cosas como son, ¿verdad? Y por más que diga: ay, pobrecito, es un niño, no, él está diciendo la verdad, ¿sí? Y sabemos que hay personas que no tienen filtro, unos más que otros, ¿no es cierto? Y bueno, te dicen lo que piensan y te lo dicen en tu cara. La mayoría de nosotros
guardamos las cosas. Ahora, no solamente cuando hablamos de que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Nos referimos a esto. Pero también pensemos en que la boca pues va a hablar de lo que hay en el corazón. De lo que hay en el corazón. Y entonces, pues uno conversa, platica, y hay ciertos temas que dominan nuestra conversación. Yo me pregunto si hubiera ese recap, esa recapitulación que nos dijera de todas las horas, o sea, multiplique usted 24 por 365, haga la cuenta, no ahorita en su casa. Entonces, no es hora de decir ChatGPT, o sea, no, por favor, o sea, pague sus dispositivos. Todas las horas que tuvo este año, de todas esas horas, ¿sí? ¿Cuánto habló de ciertos temas? Si hubiera una estadística que nos informara, no, pues hablaste 347 horas del Real Madrid. Obviamente vamos a orar por ti, ¿verdad? Hablaste 1200, tantas horas, no hablaste de este tema. Hablaste de aquello, de lo otro. Sería muy interesante, ¿no? Que hubiera una especie de recap que pudiera darnos esa clase de información. Pero aún así usted se está preguntando, ¿y eso qué tiene que ver con Ana? Bueno, Ana, esta mujer, nos permite ver que efectivamente la piedad, la devoción se externaliza, ¿sí? La devoción al Señor puede ser de alguna manera cuantificada si usted quiere, ¿sí? La devoción al Señor puede manifestarse en maneras tangibles. Y aquí vemos a una mujer que hablaba. Y vemos dos aspectos del habla de esta mujer. Por un lado, esta era una mujer que hablaba con Dios, hablaba a Dios, y una mujer que hablaba a otros. Veamos qué dice Lucas y veamos qué tiene que ver eso con usted y conmigo. Note por favor, versículo 36. Dice, estaba también allí, o sea, después del encuentro de José y María con Simeón, allí estaba Ana, una profetisa, hija de Fanuel. Solamente hay 3 mujeres en el Antiguo Testamento que se mencionan por nombre, que eran profetisas. Débora, una de esas era Hulda, y bueno, y no quiero hacer mucho de esto, no quiero que nos desviemos del punto aquí. Quizá para otro momento podemos hablar acerca de qué se quiere decir con que era una profetisa. Bueno, ella tenía, por supuesto, del parte del Señor, tenía esta facultad de hablar la palabra de Dios, no en el sentido de recibir revelación de Dios, pero de hablar la palabra de Dios. Y esta mujer era hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Se nos da aquí un poco de información biográfica. Por cierto, no se le da a ella discurso, no se le da un diálogo aquí, pero sí Lucas la describe. Y la manera en que describe a esta mujer nos recuerda a 2 mujeres, una canónica y una extra canónica o deuterocanónica. Nos recuerda a Ana, la madre de Samuel, muchas similitudes entre esta Ana y la otra Ana, ¿sí? Hannah en hebreo, ¿sí? Pero también nos recuerda a una mujer deuterocanónica, extracanónica, una que se menciona tiene un libro en los libros deuterocanónicos que se encuentran en el segundo canon que tiene la iglesia de Roma. Judith. ¿Alguien ha leído el libro de Judith? Probablemente no. Bueno, algunos de ustedes que vienen de trasfondo católico tal vez sí. Judith, una heroína judía, también descrita de la misma manera que Ana aquí. Bueno, Lucas la presenta como una mujer piadosa, una mujer dedicada al Señor. Nos dice que ella fue casada, su marido murió 7 años después de su matrimonio, y bueno, dependiendo de la versión que usted tenga, pues hay 2 posibilidades de lo que se dice aquí. Por un lado, hay quienes piensan que ella tenía unos 14 años cuando se casó,
no era nada raro. Las muchachas maduraban pronto, ¿sí? No había esa cuestión de la adolescencia que tenemos hoy. Y ella se casó y 7 años después murió su marido. Y una de las interpretaciones del griego aquí es que había vivido 84 años como viuda. Si esto es verdad, ella tendría unos 105 años, más o menos, cuando ocurrió lo que estamos viendo aquí, ¿sí? Tal vez 104, 105, bueno. Pero hay otra lectura del griego que dice que en total tenía 84 años. Cualquiera que sea el caso, 84, 105, el punto es que esta mujer había dedicado su viudez al servicio al Señor. Y es descrita aquí como una mujer que no se apartaba del templo, que estaba allí día y noche, sirviendo, adorando al Señor. Ahora, no creo honestamente que esta mujer acampara ahí en la puerta del templo cual persona que quiere comprar en Costco, ¿no? O sea, yo no creo que realmente haya puesto su tiendita de campaña ahí a la puerta del templo y como a gente que en Walmart. ¿No le parece ridículo eso? Pero bueno, gente en Costco, ¿verdad? Ahí acampando ahí para salir con una mayonesa y unos muffins o algo así, ¿no? Pero bueno, el asunto es que yo creo que esta mujer estaba temprano ahí y se iba tarde en la noche. Ella empleaba su día en devoción al Señor. Y Lucas nos describe algo que ella hizo durante 84 años. Dice aquí, dice así, vea usted, no se apartaba, versículo 37, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. La devoción de esta mujer se mostraba en primer lugar porque ella hablaba a Dios, ¿sí? En oración. Y su oración era acompañada con ayunos. Ahora, una palabra acerca del ayuno aquí, no es el tema central. Bueno, hay creo algunos malos entendidos o entendimientos incorrectos acerca del ayuno. Es verdad que en la Biblia encontramos que había ayunos personales y nacionales que eran ofrecidos en tiempos difíciles o al enfrentar situaciones adversas o para presentar peticiones al Señor. Las personas se humillaban al Señor y en ayuno rogaban al Señor por su favor. No hay nada de malo con hacer tal cosa. Hay una enfermedad en la familia, o hay un momento, hay un proyecto de la iglesia, se quiere fundar una misión o algo así, o cualquier otro proyecto, no hay nada de malo en rogar al Señor mediante ayunos y oraciones por ese proyecto, por esa situación. Pero por otro lado también está esta práctica del ayuno, la práctica calendárica del ayuno, ¿verdad? Algunas iglesias siguen esto, dicen tal día de abril es el día de oración y ayuno. Y pues la mayoría de las personas que abordan esos días de ayuno, pues lo hacen como igual lo hacen muchos musulmanes en el famoso Ramadán, en los días de ayuno. Están ayunando, se privan de comida, pero nada más están esperando que el reloj dé la hora para poder comer, ¿no? ¿Por qué? Porque ayunan, es cierto, se privan del alimento, pero están dedicados a sus tareas diarias, están dedicados a su trabajo o a los quehaceres de la casa, están viendo la tele, etcétera, pero simplemente, bueno, nada más no comen y punto. Y literalmente en algunos lugares donde hay musulmanes están esperando en los restaurantes, esperando el momento, ¿sí? Para que el reloj llegue a la hora para ¡pum!, comer. Y también nosotros los cristianos, los que hemos practicado esa clase de ayuno, ¿verdad? Ya se acaba el ayuno a las 12:30, ya estamos desesperados porque acabe el ayuno, ¿no? El ayuno no sé si tenga mucho provecho. La verdad es que el ayuno debe ir acompañado de oración, o sea, la oración debe ser un elemento central en el ayuno, porque el ayuno lo que dice realmente es que déjenme ponerlo de esta manera. Estar en la presencia del Señor es lo que más quiero, es lo que más anhelo. Y no quiero apartarme de Él ni siquiera para comer. El ayuno dice que
prefiero el pan del cielo que el pan terrenal. El ayuno dice que es más importante estar en presencia de Él en oración que comer, ¿sí? Ahora, es obvio que en esta iglesia no ayunamos, ¿verdad? Es obvio, mucho. Pero yo creo que para las generaciones más jóvenes un ayuno de comida no sería tan difícil como un ayuno de medios. Imagínense qué pudiéramos hacer si dijéramos 3 horas de mi día, voy a desconectarme de todo medio. O 1 hora y me voy a dedicar a la oración. Me voy a apartar de todo. Me voy a apartar del TikTok, me voy a apartar de las redes sociales en general, pues, para estar con el Señor. Para algunos que no tenemos tanto problema con las redes, pues quizá el reto sería no comer. Ese es nuestro problema. Pero para otros dejar 1 hora sus redes sería algo pues bastante difícil. Pero imagínense si los jovencitos acá, los niños aquí dejaran sus redes por 1 hora a la semana. Vamos a no exagerar aquí. Y esa hora la dedican totalmente en oración, ¿verdad? Sería algo magnífico, algo maravilloso. Bueno, la verdad es que necesitamos ayunar más, hermanos. Ya sea de medios, ya sea de comida, ya sea de lo que sea, pero necesitamos ayunar más para estar en presencia del Señor. Para estar en su presencia sin interrupción, sin ninguna interrupción. Bueno, esta mujer hablaba con el Señor. Ahora, volvamos al asunto este del recap, de la recapitulación. ¿Qué diría su recapitulación de todas las horas que tuvo este año? ¿Ya hizo la cuenta? ¿Algún curioso aquí? ¿Sí? De todas las horas que tuvo este año. ¿Qué diría mi reporte personalizado? ¿Cuántas horas de este año oré? Ahora, uno puede pensar que eso es un asunto trivial y sin importancia, porque uno quizá puede pensar que los indicadores primarios de que uno es un verdadero cristiano es que uno pues no hace cosas escandalosas, pecados de estos escandalosos, ¿verdad? Que uno se porta moralmente bien, y eso es importante, no me malentienda, por supuesto, no me malentienda. Pero algo que no hemos tomado muy en serio y que desde su servidor hasta la última persona en estas bancas debería tomar muy en serio es la falta de oración. La falta de oración puede ser, no estoy diciendo aquí, no estoy aseverando, no estoy asegurando, pero puede ser un indicador de que tal persona no tiene una vida espiritual, no tiene piedad, no tiene devoción. ¿Se da cuenta? ¿Qué dice su recap? No de Spotify, sino de su vida en 2025. ¿Disminuyó su vida de oración? ¿Aumentó? ¿Oró más horas que en el 2024? Eso es legalismo. No, no es legalismo. Es algo que debemos tomar muy en serio. Muy en serio. La falta de oración pudiera estar manifestando que no tienes una relación con Dios. Que para ti Dios, para usted Dios, el Señor Jesús, el Dios Trino, ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo, son una figura religiosa dominical, pero no hay una relación. Uno no puede decir que tiene una relación con alguien con quien no habla. Ahora, no solamente cuántas horas oré, pero qué temas dominaron mi oración. ¿Qué diría su recap? ¿Qué diría? Estoy casi seguro que el 99% del contenido de nuestra oración fue: Señor, dame salud, cuida a mis hijos, cuida a mis nietas, cuida esto, cuida a mi perro, Señor, te encargo mi casa, te pido por mis exámenes, te ruego, Señor, que la abuelita me haga caso, en fin. Vaya, estoy seguro que la mayoría de nuestras oraciones pues reflejaron una conversación que una persona tiene con el tendero, ¿verdad? Con el que atiende. Me da, por favor, 2 kilos de tal cosa.
me da usted por favor 2 metros de tela, en fin, voy a querer 3 kilos de pollo, en fin. Buenos días, gracias, se acabó, ¿no? Pero no sé cuántas horas dedicó, por ejemplo, a orar por el crecimiento de su iglesia. ¿Cuántas horas dedicó usted a orar por el liderazgo de la iglesia? ¿Cuántas horas dedicó a orar por el crecimiento espiritual de su familia, de sus hijos? ¿Cuántas horas dedicó usted a orar por las misiones? ¿Le dan su calendario cada mes? ¿Sí? ¿A cuántas horas dedicó usted a orar por el avance del evangelio? ¿Cuántas horas dedicamos a orar por el retorno de Cristo? ¿Sí? ¿Qué diría su recap? Es un asunto muy serio. Piénselo, es muy serio. Esto no es un asunto trivial. ¿Sí? Pues esta mujer, 84 años sirviendo al Señor en oraciones y ayuno, día y noche. Una mujer que hablaba con Dios y su devoción se cristalizaba, se manifestaba por esta práctica continua de oración y ayuno. Hablaba a Dios, hablaba con Dios. Pero también, después de conocer a Jesús, esta mujer hablaba a otros. Oigan, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Dice así, versículo 38. Esta presentándose en la misma hora. ¿Qué hora? Cuando Simeón tomó al niño en sus brazos, ¿verdad? Daba gracias a Dios. Y ojo, hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Hablaba del niño. La devoción de esta mujer se demostraba en hablar acerca de aquel que esperó durante 80 y tantos años o durante 105 años. Esta mujer hablaba a todos los que esperaban la redención del pueblo de Dios. Hablaba con denuedo, hablaba como los pastores, no cesaba de hablar del niño. Ahora yo me pregunto, ya para nosotros ya pasó la Navidad, ya lo que sigue. O sea, le decía a mi esposa, antes de la víspera de Navidad, en tiendas departamentales, usted ya veía anaqueles llenos de artículos relacionados con San Valentín. O sea, así es la cultura ahora. Lo que sigue, ya estuvo Navidad, ya, nada más rebajas, disque rebajas porque se lo están vendiendo al precio que realmente es, ¿no? Pero bueno, ya lo que sigue, ya la Navidad ya pasó, ya nadie habla de Navidad, ya no hay ni siquiera felices fiestas, ya no hay nada de eso, ¿verdad? Ahorita todos están hablando de lo que sigue. Y nosotros, ¿será que nosotros los cristianos también ya se nos pasó la emoción de la Navidad? Ya se acabó, ya no hablamos, ya cantamos, ¿verdad? El 24 con nuestra velita y demás, y listo, se acabó. Y hasta que el año que viene, para cumplir con el ritual cíclico, cultural, de pues nuestra sociedad todavía influenciada por el cristianismo. Ahora, esta mujer hablaba del niño y hablaba con pasión y denuedo acerca del niño. De la abundancia del corazón habla la boca. Y aquí tenemos que mencionar un par de aspectos. Sí, hablamos de lo que se conoce en nuestra terminología como evangelismo, como hablar acerca de Jesús, contar la historia del evangelio. Navidad no se trata del niño, del bebé en el pesebre, se trata del nacimiento del Salvador. Eso se trata. Las buenas nuevas de gran gozo, les ha nacido un Salvador. De eso se trata la Navidad. Ahora, evangelismo. ¿Sabía usted que estadística tras estadística muestran que en el occidente del mundo un número cada vez mayor de cristianos refiere que compartir tu fe no es algo políticamente correcto? ¿Que los cristianos no deberían tratar de imponer sus creencias sobre otros? ¿Que no está bien que uno vaya a tratar de convencer a otro acerca de su fe? Tolerancia, ¿no? La palabra del día, ¿no? Respeto tu fe, respeta mi fe.
Yo no te hablo y ni tú me hablas y listo. Y muchos cristianos, más cristianos, sobre todo comenzando con la generación de los millennials, sienten que ya no está bien evangelizar a la gente. Bueno, es posible entonces que algunos cristianos, muchos cristianos, no lo sé, incluyendo a nosotros, pues no evangelicemos porque de alguna manera hemos comprado esa narrativa cultural, ese valor de nuestra época. Bueno, es posible, es posible. Pero por otro lado, pensemos una vez más en nuestro recap. ¿A cuántas personas hablamos de Jesús durante este 2025? ¿A cuántas personas les hablamos el Evangelio? ¿Qué diría el reporte? ¿Cuántas conversaciones acerca del Evangelio tuvimos? Con amigos, compañeros de trabajo, familiares. ¿Cuántas personas invitamos a venir a la iglesia? ¿A cuántas personas llevamos a los pies de Jesús? Lo que diría nuestro recap, ¿verdad?, del 2025. Pero aquí vale la pena tomar en cuenta ese segundo aspecto de este asunto de hablar de Jesús. Tal vez usted diga, no, yo no creo tal cosa, de que no está bien hablar de Jesús. No, los cristianos tenemos la gran comisión, el Señor nos manda a ir a todas las naciones y hacer discípulos, ir y predicar el Evangelio. Yo no creo eso de que no debemos hablar de Jesús, que hay que ser políticamente correctos. Bueno, pero quizá aquí hay otra razón subyacente por la cual nosotros no hablamos de Jesús. Una vez más, de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, no se trata nada más de pensar en nuestro recap acerca de lo que dijimos, qué palabras salieron de nuestra boca, sino qué temas dominaron nuestra conversación en el 2025. O sea, ¿qué diría su recap? ¿Cuántas horas usted habló de restaurantes? ¿Cuántas horas habló de ropa? ¿O zapatos? ¿O de deportes? ¿O de videojuegos? ¿O de redes sociales? ¿O de skincare? ¿O de culpable? Muchos cristianos ahorita, incluyéndome yo, ¿sí? Hemos también hablado más estos días, y aún el día de Navidad, de Stranger Things. De que si se muere Steve, o no se muere Steve, yo creo que se muere, pero que si Eleven se muere o no se muere, algunos no saben, no tienen ni idea de qué estoy hablando, y pues Dios les bendiga, benditos sean del Señor. Pero hemos hablado más de estas cosas, teorías del upside down, del agujero de gusano, y que cómo va a terminar, y que Will se va a quedar con Mike, y que no sé qué tanta cosa más, ¿no? Y de eso hemos hablado. Eso ha dominado nuestra conversación. Y es verdad. Pero piénselo. Piense en su recap personalizado. ¿Qué temas dominaron su año, su hablar, cuando usted hablaba con otras personas? Somos evangelistas por naturaleza, hermanos. Hablamos naturalmente, espontáneamente y apasionadamente de aquello que nos gusta, de aquello que nos emociona, de aquello que nos apasiona. Todos nosotros, aún los incrédulos, aún los que no son cristianos. Bueno, hace unos días fui con mi barbero, no nada de barba, pero bueno, fui con mi barbero. Bueno, sí me saldría la barba, pero no me la dejo, pero bueno. El asunto es que cuando ya no vaya acá, entonces me voy a dejar acá, pero bueno. Entonces esta vez que fui con mi barbero, mi peluquero, no estilista, mi peluquero, como los hombres, bueno, muy bien. Fui con mi peluquero. Y entonces le dije, oye, ¿sabes qué? La verdad es que tú me debes pagar a mí ahora, ¿no? O sea, ¿qué me vas a cortar? O sea, le digo, pero bueno. Y le digo, ¿sabes qué? Mira que me hagas un donativo de todo lo que tienes aquí en el suelo, me puedes pegar un poco más por aquí. Pero bueno, he estado desarrollando una relación con mi peluquero, ¿verdad? Él sabe que soy pastor, ¿sí? Y me llama pastor y todo. Y cuando me presenta, dice, el pastor, dice, ¿no? Y entonces, yo quería estar incógnito, no porque me avergüence ni nada por el estilo, sino porque ya sabe usted que cuando la gente te pregunta, ¿y qué haces? ¿A qué te dedicas? Y uno dice, soy pastor, ahí cambia todo, ¿no? La gente ya, qué bonito, ¿no? Y listo. Pero bueno,
he tenido esta buena relación oren por él, por Juan Carlos Capelli, ¿no? Este, ah, y bueno, él empezamos a platicar y entonces me empezó a hablar él del nuevo gimnasio. Del nuevo gimnasio, el que está ahí en la playa, ¿no? Con sus ventanales, ¿verdad? Para que usted vea el Golfo de México en su esplendor o para que le vean a usted. O sea, ya sabe, ¿no? Pero bueno, ahí está el gimnasio y él me decía que está buenísimo y me estaba animando, ¿verdad? Y vaya pastor, buenos precios y apasionadamente me hablaba de las rutinas y de esto y de los beneficios. O sea, me estaba evangelizando. Nada más faltó que me diga, cierra tus ojos y repite conmigo. O sea, realmente me estaba evangelizando, es lo que estaba haciendo. Y la gente hace eso. Yo he dicho esta historia muchas veces, pero nunca deja de sorprenderme. Esta historia que me contó mi maestro de consejería en el seminario, quien tiene un hijo autista, que tiene una fascinación por Star Wars y lo llevó a una convención en Orlando, la convención anual de Star Wars. Y decía este maestro que uno podía cortar la locura con un cuchillo, o sea, gente disfrazada, el famoso cosplay, familias enteras, ¿verdad? Todos disfrazados, carriolas de los niños como los espiros de Luke Skywalker, algunas personas que pensaban que eran la princesa Leia, pero parecían Jabba the Hutt, pero en fin, o sea, era impresionante. Y en un break de las actividades, ahí estaba sentado con su hijo, tomando un refresco, y al lado en una mesa había dos hombres jóvenes discutiendo acaloradamente. Y el tema de la discusión era que el TK-47 no sé qué era mejor porque hacía el salto al hiperespacio en menos tiempo. No, el TK-27 no sé qué es mejor porque le gana. Y estaban discutiendo, pero apasionadamente, acaloradamente acerca de cosas que no existen. Yo me pregunto, ¿por qué nosotros los cristianos, a diferencia de Ana, no hablamos de Jesús? ¿Qué acaso no es verdad? ¿Qué acaso no es verdad que Jesús nació? ¿Qué acaso no es verdad que ese bebé es el Salvador del mundo? Bueno, del pueblo de Dios. ¿Qué acaso no es Dios en la carne? ¿Qué acaso no creció y fue a la cruz y se levantó de los muertos? ¿Qué acaso es una leyenda, es un mito, es un cuento folclórico, es un lore, así nada más, del medioevo? ¿Qué acaso no es verdad? ¿Y por qué entonces nosotros no hablamos con la misma pasión con la que podemos hablar acerca de zapatos y ropa y Stranger Things y Messi, Ronaldo, Barcelona y Madrid? ¿Qué acaso no es verdad lo que nosotros creemos? Esta mujer hablaba del niño. ¿Me da cuenta? ¿Qué dice su recap del 2025? ¿Habló usted de Jesús a otros? ¿Le habló a otras personas? ¿Qué temas dominaron su discurso? ¿De qué habló apasionadamente? Nosotros somos evangelistas por naturaleza, pero evangelizamos a otros de aquello que nos apasiona a nosotros, aquello que nos emociona, aquello que verdaderamente nos emociona y nos apasiona. Dicen por ahí, ilustración un poco grotesca tal vez, y todos en mayor o menor medida padecemos de esto: el mal aliento tiene varios orígenes, ¿verdad? Y uno de estos, que el que no se habla mucho, es bacterias en el estómago. O sea, usted puede cambiar de pasta de dientes, de enjuague bucal, hacer su limpieza, ¿verdad? Que le raspen ahí todo lo demás. Yo sé que algunos tenemos así como Mordor aquí en la boca, pero bueno, usted puede hacer todo eso. Solo uno o dos entendieron la referencia, pero está bien. Y no va a acabar el mal aliento. ¿Sabe por qué? Porque así como respirador de sumidero, pues viene de adentro.
De pronto usted en casa dice, oye, huele a sumidero, ¿no? O sea, cosas que el sumidero está de adentro. Entonces, mi punto es, a menos que se trate ese asunto, lo que sale de aquí no va a cambiar. A menos que usted trate a nivel de corazón, usted no va a hablar a Dios y no va a hablar del niño. A menos que realmente el Espíritu Santo produzca en usted una convicción y un verdadero gozo por el Evangelio, pasión por el Evangelio, pasión por Jesucristo. Ni va a hablar a Dios, ni va a hablar a otros de Jesús. No es un asunto de tengo que empezar a hacer esto. Es un asunto de que el Señor cambie nuestro corazón. Y a menos que eso suceda, ni hablaremos a Dios, ni hablaremos del niño. Seguiremos nosotros teniendo una vida con carencia de oración y seguiremos hablando apasionadamente de que Little Caesars viene a progreso. Y seguiremos hablando apasionadamente de Sephora. Seguiremos hablando apasionadamente de nuestros gurús en TikTok, de marketing. Seguiremos hablando apasionadamente de Stranger Things. Entonces, el Señor nos llama a los creyentes aquí al arrepentimiento. Tome en serio, haga un análisis, pida al Espíritu Santo que le dé su recap, no de Spotify, sino del Espíritu Santo, que le muestre qué hizo con su vida en el 2025. Pregúntale, Señor, recuérdame de qué hablé y cuánto hablé. Señor, enfréntame, confróntame con la realidad de que no oré este año, Señor. No oré, la verdad no oré. Oré cuando había que dar gracias por la comida. Oré tal vez en la iglesia, pero no pasé tiempo en oración. Mucho menos en ayuno, Señor, mucho menos. Porque la verdad, Señor, te la confieso. Deseo más otras cosas que estar en tu presencia. Perdóname, perdóname, Señor. Señor, la verdad no hablé a nadie de Jesús. Hablé más del skincare, del ejercicio y hablé más de los negocios, hablé más de esto. No hablé de ti para nada. Perdóname, Señor. Cámbiame. Produce en mí pasión por el Evangelio. Produce en mí vida espiritual real. Dame una piedad que pueda medirse, tocarse, palparse. No una piedad teórica, sino real. Que la gente pueda dar testimonio de mi vida de oración. Y que no haya persona a quien yo no le hable acerca de tu Hijo Jesús. Si usted no es creyente en Cristo Jesús, pues el llamado para usted en primer lugar es arrepentirse de no creer en Jesús, entregar su vida a Cristo. Usted también, nada más quizá en algunas fechas especiales se acuerda de Jesús, pero hasta ahí. O cuando hay peligro, Dios mío, ayúdame, pero hasta ahí. Cuando hay problemas, me acerco a la iglesia, pero hasta ahí. Yo le llamo entonces al arrepentimiento y a conocer a Jesucristo como lo que es, el Señor, el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, quien vino, se hizo hombre para dar su vida, para que pecadores como usted y como yo no nos perdamos y no tengamos vida eterna. Hablemos después del culto acerca de esto. Los demás, entonces, hermanos, les llamo un momento a pensar en su recap 2025. Es un momento de oración, arrepentimiento y reconsagración al Señor. Dios bendiga su palabra.